saltó a la mente de todos, al pensamiento, es un poco lo que Tomás está diciendo. O sea, con lo que pasó con Surinam, porque lo de Guadalupe y Guatemala del mes pasado fue como tibio, pero digamos que usted decía, le ganamos a Surinam y Guatemala y pasa y se queda vivas, que al final es lo que quiere el Comité Ejecutivo de la Federación de Fútbol, pero sucedió exactamente lo que no quería el Comité Ejecutivo de la Federación de Fútbol, que hoy todo el país, diría que todo el país futbolero, esté cuestionando la permanencia de Claudio Vivas en el puesto, esté cuestionando las decisiones de Claudio Vivas al frente de la selección nacional, esté cuestionando el rendimiento de la selección nacional, porque además sí hay que tomar en cuenta algo. Bien que mal, tomó cierta plataforma que dejó Gustavo Alfaro, que no era mucho, tampoco eran años de trabajo, pero algo dejó, y el sabor positivo de Copa América desapareció. Obviamente las condiciones son diferentes, pero desapareció. Y hoy yo veo complicadísimo que el Comité Ejecutivo diga: estamos contentísimos con Claudio Vivas como entrenador de la selección nacional, sigue. Porque ojo, mañana incluso hasta podemos quedar fuera y hasta bajar del grupo de Liga de Naciones. Ahora, ¿cuál es la única salvación que yo le veo a Vivas? Que mañana se gane y que en noviembre, con quien toque, sea México, sea Panamá, sea Canadá, sea Estados Unidos, nos vaya más o menos bien. Pero la verdad, con el nivel que ha exhibido la selección, lo veo muy difícil. Claro, lo veo poco realista. La cuestión es, Cristian, de esto que vos señalás como un panorama hacia adelante de hipotéticos, es que nuevamente entramos en la toma de decisiones profundas y estructurales, que en este caso es el técnico de la selección mayor, más la del director deportivo de selecciones nacionales, que involucra un proyecto integral de todos los equipos combinados patrios, al calor de un resultado. Entonces, ¿se entiende? Sí, estamos hablando de la estructura macro, porque además derrama sobre las selecciones menores, sobre el fútbol femenino, todo se va a circunscribir a lo que suceda mañana con Guatemala. Entonces, eso no es un proyecto. Ahora, mi pregunta sería entonces, ¿la labor de Claudio Vivas como director de selecciones nacionales era mala? ¿O era buena? Es que se empieza a cuestionar y se hace como una cuestión cruzada, analítica, difícil de despejar, cuando el director de selecciones nacionales, baja a ser técnico, claro. Entonces queda sobre hay que cuestionarlo o hay que analizarlo en dos vías diferentes, en la parte de dirección y en la parte de entrenador. Yo entiendo que hay punto de contacto, pero igualmente el ejercicio de parte del Comité Ejecutivo tiene que ser en dos estamentos separados. Y avanzo sobre el tema del Comité Ejecutivo. Son ellos los que van a tener que tomar decisiones sobre el técnico, porque el director de selecciones nacionales es el técnico. Entonces, yo entiendo que los dirigentes hace mucho tiempo que están en el fútbol, que son gente que está cercano a la pelota, pero sacando a Jafet Soto, ninguno ha tenido las herramientas y los argumentos futbolísticos como para tomar una decisión de ese calibre. De hecho, la escogencia de Gustavo Alfaro pasó por la oficina de Claudio Vivas. Claro, ¿y ahora quién va? Él era el que llevaba los nombres al Comité Ejecutivo. Vieras que yo veía la evolución de Costa Rica después de la Copa América. Creo que lo hablamos el viernes. Y yo, digamos, me pongo a ver los resultados de Copa América y yo digo, ok, se le ganó a Paraguay. Contra Colombia se pierde 3-0. Contra Brasil se empata. Hay muchas cosas que para mí de Copa América nos distorsionan sobre el rendimiento de la selección. Ya que hoy con esto, para mí la selección tiene muchos rasgos. Esta de la Copa América, ¿cuál es la gran diferencia? El tipo de rivales. O sea que empezamos a enfrentar. Pero Monte, rivales. Defensivamente nos caímos. O sea, en Copa América fuimos firmes en defensa. Sí, pero tampoco, Cristian, yo veo un desastre de la selección. A ver, a mí la selección claramente no me gusta, y no me gustó el viernes. A mí la selección no me gustó el viernes. Y a nivel individual, veo ciertas situaciones de jugadores que incluso terminan obedeciendo
aspectos que yo lo relaciono mucho con el rival. Vean lo de Jalen Mitchell. El partido de Jalen Mitchell o la participación de Jalen Mitchell en Copa América es una, y la evolución de Jalen con la selección en estos partidos de Nation League son otros. Es completamente diferente. Ahora, yo no me escandalizo tanto. Yo preferiría esperar, les soy muy franco, a ver el resultado final de todo esto. Porque a mí, por ejemplo, me interesa mucho, y esto yo te lo decía el viernes, y creo que a vos también. Pero el resultado final de todo esto casi que es mañana, Monte. Sí, claro. Pero Cristian, incluso clasificando lo de noviembre, o sea, que creo que mañana es donde usted toma la mayoría de papeles de conclusiones, como cuando se hace una asignación, ¿verdad? Conclusiones, 4 partidos con Vivas, ¿y qué nos deja? A mí el partido de mañana me interesa mucho, y se los comentaba el viernes, porque es el partido que a mí más se me parece a un juego de eliminatoria mundialista, el de mañana. De local, la selección tiene que llevar el peso del partido. ¿Por qué? Porque la selección, digamos, yo me pongo a verla, y esta selección no te remata, Marco, pero no es de hoy, ¿verdad? Es de la Copa América. Ahora bien, de antes. El gran valor de la Copa América es que le sacaste resultados defensivamente muy buenos a rivales de mucho fuste. De mucho fuste. Sí, pero ¿te acordás que en el inicio de la eliminatoria, que fue el preámbulo de la Copa América, jugamos contra Guayana y jugamos contra San Cristóbal de las Nieves y ganamos 3-0 y 4-0? Sin un volumen ofensivo enorme, pero sí generando goles contra equipos que tal vez estaban 1 o 2 escalones por debajo, y se terminó ratificando eso en la cancha. Como para también tomar un panorama que no nos obnubile solamente desde la Copa América. ¿Cómo se puede? O sea, sin ser una dichosidad de cuestiones ofensivas ni de virtudes en ataque, habíamos tenido algún tipo de registro ofensivo y algún tipo de registro más propositivo contra esos rivales. Ahora bien, contra Guatemala se abre un escenario doble muy interesante para pensar en la propuesta de Costa Rica. La primera, que tenemos que salir a ganar. No se puede especular con un empate, ni se puede especular solamente con hacer un bloque bajo, ordenado y reactivo. Que hace rato que no tenemos a una selección como la nuestra necesitada de ganar. No es lo mismo ir a buscar el partido casi que por una cuestión de decisión y de vocación, a estar con necesidad. Eso le imprime una exigencia mucho más alta desde la presión y de dónde y cómo lo vas a jugar el partido. Y el segundo escenario, que se pega colindante con esto, es que vamos a recibir una Guatemala que no tiene justamente esa necesidad y que puede jugar un partido especulativo con el empate, jugando con la presión de, en este caso, Costa Rica, manejando situaciones del juego que le permitan mantener el 0-0 de una forma larga y por ende generar ansiedad y presión en el rival. Y si Guatemala juega 4-2-3-1, no se extrañen verlo jugando 4-5-1 con unas líneas re estrechas en 30 metros y cediéndole toda la presión a una Costa Rica que va a tener que salir a proponer con pelota, con claridad, con fineza, con pocos espacios y con mucha congestión de piernas guatemaltecas, generar y provocar mucha ofensividad, algo que sí no muestra hace mucho. Entonces me parece que es un doble escenario, que obviamente tienen un punto de contacto que va a ser espectacular para ver cómo nuestra selección descifra este acertijo propio y del rival. Yo creo que una de las situaciones a las que debía dar respuesta Claudio Vivas era cómo la CELE iba a atacar, porque se suponía que la fase defensiva ya la selección tenía un libreto establecido. Yo creo que no ha dado respuestas a esa parte, yo creo, y mañana será un compromiso donde la selección sí tiene que mostrar una solvencia de cómo va a atacar esta selección, y también que esto logre a la vez tener más claridad para el panorama de selección y dónde estamos, porque luego del partido del viernes más bien da como la sensación de un retroceso más allá de un avance. Y también hay una cuestión, Ire, que es fundamental, porque estamos conversando la cuestión de cómo producir más en ofensiva, cómo tener más volumen. Seguramente va pegadito a hacer secuencias de pases más largas, ver que el equipo domina con balón. Todo eso está muy bien, pero me parece que va a ser de la mano con trastocar el sistema, eso como primer apunte. Después, ¿qué futbolistas lo van a integrar? Hay toda una cuestión, que hablamos del qué, que es ser más propositivo. Después el cómo. Porque, sistema, por ejemplo, Tomás, eso que vos mencionás, yo pregunto, ¿quiénes son los mediocampistas de la selección? Por eso. Porque la gente reclamaba incluso el viernes, ¿qué pasa con el mediocampo? Yo pregunto, ¿cuál mediocampo? En la convocatoria de la listita de los mediocampistas era cortita. Es muy pequeña. Y salió Jefferson y entró Sebastián Acuña, y pregunto, y después de ahí, ¿quiénes son realmente volantes? O sea, ¿quién es un 5? ¿Quién es un 8? ¿Cómo fue que jugó Vivas ante Surinam?
yo no veo mucha disponibilidad de volantes. Yo imagino que probablemente Brandon Aguilera juegue, que sigue siendo un jugador que debe en selección nacional. Que ahí es donde, Cristian, yo me cuestiono mucho, y a eso sí voy, a lo de la lista cerrada de la selección. Porque se lesionó Jefferson y no entró nadie. Y se nos murió el mediocampo. Sí. Que además, recuerden que estamos con el tema de la lesión de Galo. Pero usted no siente una confianza de decir, bueno, se lesionó Jefferson, podemos con jugamos con estos dos, como que se nos desapareció. Era muy loco pensar en Rodríguez Chiroldes como un llamado de emergencia, y no solo por el rendimiento individual de él, que es muy bueno, y entiendo que sería difícil que debute en selección mayor en este momento y todo, pero, ¿sabes? Apelando a qué, sobre todo, Cristian, Ire y Monte, a la cuestión de las pequeñas sociedades. Cuando vos no tenés un ensamblado colectivo como el de la selección, que todavía sigue buscando su fisonomía ofensiva, donde hay un técnico interino que apareció en esa función por una cuestión de emergencia que no estaba presupuestada, a veces capturar pequeñas sociedades de los clubes, Chiroldes, Acuña, que lo hacen también en Campeonato Nacional, podría funcionar como una fórmula paliativa, pero no por eso menos efectiva para este contexto, pensando en alternativas de las cuales vos puedas echar mano rápido, porque no tenés tiempo de trabajo. Entonces ya se conocen, juegan juntos, ponerlos en mitad de cancha. Es un hipotético que no va a pasar porque no lo van a convocar. De hecho, pero por rendimiento, para mí hoy está mejor Rodríguez Chiroldes que el propio Sebastián Acuña. Pero en características son distintos, ¿no? Claro. Pero el rendimiento en sí, o sea, como jugador destacado del campeonato, yo creo que hoy está encima de Rodríguez Chiroldes. ¿Quién es la figura de la selección nacional hoy? Patrick Sequeira. Rotundamente. Sí. Imagínate decir eso después de un partido con Surinam. Sí. Pero es que vieras que a mí me resume mucho. ¿Pero a vos te sale otro nombre así rápido? No, a mí me resume mucho. La figura O sea, me resume completamente mucho de lo que pasa con la selección. Lo que pasa es que nos había costado mucho, y ese es mi punto, ver a la selección, después de salir de los partidos del primer semestre, dame un juego en el que la selección tenga que llevar el peso del partido frente a un rival con nivel muy parecido. Póngalo en Guatemala. Quite Surinam, porque yo sé que a Surinam se le va a descalificar por ser Surinam. A Surinam incluso escuché gente diciendo que eran una selección obreros, de jugadores con obreros, y cosa que es mentira. ¿Dónde juega Becker? Claro. En la Real Sociedad. Cosa que es mentira. Muy bien, Nos complicó bastante. Me parece que algunos se fueron en la finta, ¿verdad? Con lo de Surinam. Pero quite Surinam, ponga Guatemala. Digamos que históricamente han dado en un nivel muy similar al nuestro. Costa Rica debe llevar el peso del partido, y uno estaría acostumbrado a ver a la selección llevando más peso con la pelota, siendo más propositivo, mañana hacer una selección poco más agresiva desde el arranque del partido, buscando la victoria, y ese para mí va a ser un parámetro interesantísimo. Ahora, uno se lo cuestiona cuando usted se pone a ver a la selección individualmente, porque la selección, inclusive recuerden el partido contra Honduras, nosotros contra Honduras tampoco fuimos un dechado de virtudes ofensivas, fue un equipo muy, muy contundente. Más, cuando llega el gol de Orlando Galo en el empate contra Honduras en los Estados Unidos en el mes de marzo, pasábamos momentos complicados en el partido. O sea, es un equipo al que le cuesta mucho, y es un equipo que no tiene grandes individualidades, no tiene peso, e inclusive en facetas de partido, que es algo que hemos conversado, Costa Rica, póngalo de Manfred, póngalo en ataque, y yo respeto mucho la trayectoria de Manfred Ugalde, por ejemplo, en Europa, pero la selección no tiene un jugador que te dé una versatilidad diferente cuando tenés que jugar directo, por ejemplo, o tenés que renunciar a una elaboración. El otro día con Surinam fue directo, Monte, saca Sequeira, peina Madrigal, se pivotea Ugalde y se la tira al Cósar. El tema es que hay que llevarle más veces la pelota a los ofensivos, independientemente de la forma, si es sumando 10 pases y haciéndola caer en el último tercio, o si vamos a pelotear. Hay formas, el tema es que hay que abastecerlos mucho más, por ahí pasa el desafío, después se ve el cómo, pero todavía ni siquiera tenemos claro que hay que dárselas mucho tiempo a los ofensivos. Y otro apunte que es muy necesario en esto, que estamos conversando de ser más ofensivos o mantener la postura más reactiva, puede ser que una sea excluyente de la otra. Me da esa sensación que cuando Costa Rica quiere soltar un poquito el equipo, impacta directamente en ser permisivo en parte baja. Hay un momento donde los equipos necesitan evolucionar. Con Alfaro y con las primeras inserciones de Vivas parecía que se había conseguido ciertas certezas, que eran de construcción, eran cimientos. Para vos avanzar otro nivel, desbloquear otra pantalla, ya te imprime otro tipo de exigencia.
Porque estar en 30 metros aglutinado puede ser una muy buena herramienta. Ahora, después de esos 30 metros aglutinado, que no es sostenible en todos los partidos, en todos los momentos, en todos los escenarios, lo que viene es cómo nos desordenamos de forma ordenada para atacar. Cómo dominamos al rival, ya sea con pelota o con transiciones constantemente. Bueno, todas esas cuestiones, por ahora, no se han logrado. Entonces, creo que ahora entra en una disyuntiva inevitable, Vivas, de si va a romper la línea 5, si va a poner un mediocampo un poco más de juego, o al menos más poblado, porque el otro día fue vacío, y a partir de ahí cómo logra ser más ataca más sin desguarnecerse atrás. Y ahí empiezan preguntas de nombres propios, es ¿Lassiter el lateral izquierdo de línea 4 o es Calvo? Como un primer apunte, porque no es lo mismo una característica y otra. ¿Quién va a ayudar a Acuña? ¿Vamos a jugar con 10 o doble 9? Bueno, por eso todas estas cuestiones son las que empiezan a bajarnos a tierra de todo lo que venimos conversando y que lo he escuchado mucho durante el fin de semana de ser más agresivo. Bueno, ¿cómo? ¿Cómo y a costa de qué? Porque también el precio que podemos pagar con un De Santis y con un Main Line, que son los extremos de Guatemala, súper veloces, que si vos le das espacio, te los van a agredir y te los van a usar. Entonces me parece que ahí entra toda esta cuestión futbolística que es difícil de resolver en un día y medio. Bueno, pues por eso, perdón, Iris, por eso sí es una prueba de fuego para Vivas. Para demostrar él como técnico en una situación crítica qué decisiones toma. En eso, en los jugadores, en el sistema, porque el problema es que si empezamos a señalar, hablábamos del medio campo, o sea, nos podemos ir a los dos laterales. Estamos en un nivel bajo, y la pregunta es, se empiezan a cambiar nombres. ¿Será esa la solución? Quita usted a Lassiter y pone a Joseph Mora, o tira a Calvo por la izquierda. Quita usted a Haxel y pone a Justin Salinas o a Faerron. ¿Será esa la solución? ¿Es un tema de nombres o es un tema de funcionamiento, de trabajo de técnico, de forma de juego? Porque cuando usted ve la selección, el sinsabor es como general. Pero esa es una cosa, Cristian, yo tengo la percepción de que mucha gente se creyó que nosotros éramos una superselección por empatarle a Brasil en la Copa América. Yo tengo esa percepción de que alguna gente como que se embelezó con los 4 puntos de la Copa América, pero muchas veces no vio las formas también. Y que esas formas tenían que transformarse en el momento en que llegara la eliminatoria mundialista. Porque cuando llegara la eliminatoria, tenés que meter goles, no te podés apertrechar como te apertrechaste contra Brasil. Y esta realidad la hemos vivido ya en muchas ocasiones. Cuando venimos de Copas del Mundo y sacamos resultados buenos, importantes. Y creemos que la selección evoluciona, la selección tiene que evolucionar, y el gran pendiente es cómo evoluciona la selección colectivamente para ser un equipo más equilibrado en todo sentido. No solo ser un equipo que lo metes con una línea 5, una línea 4 pegadita, un punta arriba y vámonos, ¿verdad? Que ha sido nuestra realidad en algunos encuentros de carácter internacional de peso. Pero yo sí creo que mucha gente creyó que esta selección ya estaba con lo que habíamos hecho a mitad de año. Cuando venía lo nuestro, lo de nosotros, lo que nos corresponde, que es la eliminatoria, que son los partidos en Panamá, que son los partidos en Honduras, que es recibir a Honduras, que es tener que ganar esos encuentros de peso y esos partidos de característica complicada. Esa es la parte que a mi gusto mañana la selección tendrá que plasmar sí o sí. Es que es inevitable. Porque mañana sí o sí. Eso es lo bueno de este escenario de exigencia y de al límite, que no hay forma de eludirlo. Yo entiendo que los partidos no se van a plantear desde el vamos de una forma agresiva, vehemente, porque no se hace así, pero que en algún momento Costa Rica va a tener que empezar a adelantar líneas, llevar el peso, sin lugar a dudas, porque la tabla sí lo indica. Acá lo estoy repasando. Hay que ganar. Si vos ganás, quedás primero del grupo y eso te da un montón de accesos más, pero después si empatás, dependes de Surinam y Martinica. Martinica recibe a Guadalupe, que ya está eliminado, y Surinam recibe a Guyana, que está eliminado con un solo punto. Estamos hablando que Surinam y Martinica en principio ganarían sus partidos como locales contra los 2 peores equipos de esta zona, se pondrían con 7 puntos. Ahí obliga a la selección a ganar. Entonces yo sé que no va a quemar las naves del minuto 0, pero conforme vaya avanzando el juego y el resultado no se abra, va a tener que empezar a arriesgar, y hace rato que no encontramos a nuestra selección en esta postura de estar tan exigida por el contexto de la tabla, por el contexto del resultado, y enfrente a un rival calificado, ¿no? Porque también muchas veces este escenario que estamos conversando suele darse contra equipos de menor valía,
pero mañana tenemos un rival que viene con un proceso largo de la mano de Tena, que hizo una muy buena Copa Oro, que viene sacando resultados y teniendo muy buen frente ofensivo. Después podemos hablar de las deficiencias, que también las tiene, pero es un rival de valía, como decía vos, Monte, par en el sentido tal vez histórico y de concepto centroamericano, y con un muy buen presente. El empate nos deja fuera. Sí. O sea, hay que partir de eso. Ok, una victoria. Y dentro de la única salida, que es la victoria, es, bueno, ¿y cómo llegamos a esa victoria? Ante Guatemala. Recuerden el partido en Guatemala. Recuerden que lo malo que fue. Que al final todo el mundo le echó la culpa a la cancha. Pero el partido en Guatemala fue muy malo. Es que Costa Rica... ¿Recuerdan lo que nos costó ganarle a la Guadalupe? Es que no producimos nada, Cristian, Bueno, nada. Por eso, yo lo que me pregunto es, ¿y qué pensará Vivas realmente? Y cuando digo realmente es porque no necesariamente en público se expresa todo lo que se pueda estar interiorizando. ¿Qué pensará Vivas de este grupo, de esta selección, o de cómo salir y progresar bajo los hombres que tiene, bajo el material que tiene? ¿Cómo hacerlo? ¿O qué hacer? ¿O qué cambiar? Que es lo que preguntaba Tomás. Ante la obligación de ganar. Es que si no ganamos, pues es un desastre. De hecho, creo que descendemos, ¿verdad? De grupo. Sí, en Liga de Naciones. Bueno, se tendría que dar como una cuestión medio ahí de números complicada, porque descienden los últimos dos. Los dos del medio quedan establecidos y los dos de primero y segundo avanzan. Sería una tendría que darse una entelequia de resultados bastante compleja. Pero igual, no sembrarse entre los primeros dos sería un golpe duro, y además también algo que siempre la federación dice, la cuestión económica. No participar de una instancia de cuartos de final de Liga de Naciones, con la palestra que te da, con la taquilla que te genera de local y la posibilidad de seguir caminando rumbo a un Final Four, es un golpe a las finanzas. Además, en noviembre no hay rivales para jugar. Prácticamente perderías la doble fecha FIFA, salvo que hagas partidos contra los que quedan eliminados de esta Liga de Naciones. El impacto es muy grande, y también yo pensaba en otro momento, cuando hablábamos del comité ejecutivo tomando decisiones para con Vivas. Recuerden que también como secretario técnico de Vivas había llegado Vela, que después asumió el puesto de sub-20. Yo entiendo que por una emergencia, una cuestión anómala, aparece Vivas como técnico de la selección mayor, como interino. Yo ya di mi posición respecto a eso. Si en un año tu director de selecciones tiene que estar 2 veces como técnico interino, habla mal de la estructura, y se lo dije a Maroto acá también. Creo que incluso Vela, como secretario técnico, si hubiese mantenido ese puesto, podría ser el eslabón intermedio entre el técnico y el comité ejecutivo, pero ese puesto también se borró. También se subsumió a la cuestión deportiva netamente. Entonces, cuando vos sacás la foto actual, tenés comité ejecutivo, cuerpo técnico de la mayor, en el medio nadie, y todo esto agarrado del resultado de mañana. Y a colación lo que viene con todas las ligas menores y con el fútbol femenino, porque también está bajo la órbita del director de selecciones nacionales. Entonces, de vuelta, terminamos llevando al límite la estructura a un partido, 90 minutos con Guatemala. No puede depender tu proyecto federativo de eso nada más. Y me parece que tiene que trascenderlo. Y qué triste, porque también se ve reflejado muchos vicios de campeonato nacional, donde vemos que directores deportivos asumen el equipo como directores técnicos, y hemos reflejado un panorama así también en selección. Ahora también con el panorama que hay de este compromiso ante Guatemala, queda como la duda de cómo ataca la selección, porque si veíamos el compromiso ante Surinam, el juego era un poco más directo, pero si se supone que estás jugando con una línea de 3, el aporte que tienen que tener esos laterales, ¿verdad?, en ofensiva, debe ser bastante, y ha recaído de una u otra forma más en un jugador como Lassiter, que veamos un juego que tiene un juego más ofensivo por sus características, porque en un momento es un lateral, un lateral que más bien comenzó como extremo y esperábamos un peso mayor en ofensiva de él, pero tampoco lo hemos visto, y dejan muchas deficiencias también en este aspecto los jugadores que juegan por los costados. Sí. ¿Quién juega en lugar de Jefferson? El cambio natural es Sebastián Acuña. Pero sí, lo que pasa es que pero ¿quién lo acompaña? Exacto, es que ese es el gran detalle. Ese es el detalle, porque Costa Rica jugó sin medio campo el viernes. Yo creo que ineludiblemente va a jugar Brandon. ¿Y Campbell de 10? A mí me parece que va a jugar Brandon. Cuidado, y no juega Acuña, Rashid Parkins y Brandon. ¿Y Campbell? No sé, ahí es donde vienen las decisiones. Pero, ¿por qué digo esto? Partiendo de algo. Señores, juegue con medio campo. Y a partir de ahí, construye el resto. Pero es que estábamos. O sea, yo no sé si Vivas se imaginó un partido que iba a ser relativamente sencillo y sumamente ofensivo, que jugó
con Alcócer y con Campbell y con Warren y con Ugalde. Yo creo que le bajamos un poquito el peso a Surinam, Cristian. Pero el problema es el medio campo. Yo creo que le bajamos un... ¿Le bajamos por qué? Pero lo decís en plural. No, me parece... No, me refiero a Costa Rica. Me refiero al cuerpo técnico. Pero cuando yo veo lo que quiero descreer lo que está diciendo, que el cuerpo técnico de la selección mayor mire con ojos de demérito al rival. Bueno, a ver... No, me sorprendería muchísimo. Veo a la selección el viernes con muy poco recaudo en ciertas situaciones que terminaron ocurriendo en cancha. Pero pensó que lo podría agredir y lastimar. No creo que haya habido una improvisación. No, Pero quiero descreer de eso. Terminó pasando eso. Y claro, y las circunstancias no te ayudan. Cuando se te cae el único volante de marca que tenés en cancha, el partido se te va al carajo en cuanto a construcción de juego. Es complicado. Ustedes recuerdan con Alfaro cuando Galo se posicionaba más como el 5 de la selección y Jefferson incluso era el dueño del balón parado en la selección. A ver, yo tampoco desmerezco el trabajo de Jefferson Brenes aportando un poco más con la pelota y siendo un jugador más propositivo con la pelota. El tema es quién, ¿verdad? Ahora no tenés a Jefferson, no tenés a Galo y tenés que construir de cero. Sí. Y tenés que construir de cero completamente. Y tenés varias preguntas sobre eso, porque hablamos de que Acuña prácticamente es titular. Ok, ¿son 2 volantes o 3 volantes? Si son 3 volantes, ¿es 4-3-3 o es 5-3-2? O sea, hay muchas cuestiones que empiezan a estar condicionadas por el diseño del mediocampo, que eso es lo más interesante. Un diseño de mediocampo que no tenés tantos futbolistas a disposición, e incluso recién Cristian hablaba de la inclusión de Rashid Parkin que quedó afuera del banco de suplentes el partido pasado. Bueno, Obrán es el otro. Bran, Acuña y poner un creativo, sea Brandon Aguilera o Campbell. Pero bueno, las alternativas no son tantas y después tenés que tomar una decisión de qué planteamiento vas a hacer y qué funcionamiento, porque incluso poniendo 3 volantes vas a tener que ver cómo le llevas la pelota. Primero se la sacás a Guatemala y después se la llevas a los delanteros en un equipo que va a estar totalmente hundido. O sea, Guatemala se va a replegar, no va a ceder tanto espacio y hay que entrar a tener mucha lucidez de parte de los volantes para meter pases entre líneas, pases con ventaja para los compañeros de frente ofensivo en una zona que va a estar muy aglomerada de piernas rivales. Hay que entrar en ese diseño de mediocampista. No va a ser sencillo. ¿Quién va a tener esa clarividencia? Tal vez omitir a Campbell en este escenario sería difícil también, porque es uno de los que más experiencia tiene. A mí no me gusta sacar la escopeta y empezar a aniquilar gente cuando no se da el resultado. Y si a uno le ponen acomodado, pues bienvenido sea. Pero me encanta ver la foto completa, o sea, el cuadrito completo, ya con la evolución de los resultados y la cantidad de partidos. Y con Brandon Aguilera ha existido una crítica bastante fuerte por su rendimiento con selección nacional. Y hoy yo, con una foto más completa, yo puedo decir que a mí no me está gustando la evolución de Brandon Aguilera con selección nacional. No ha evolucionado y no ha adquirido peso, ese peso con la pelota que me parece que requerimos de Brandon Aguilera. Bueno, mañana yo creo que es un partido para Brandon Aguilera, para ver a Brandon Aguilera y ver la valía de Brandon Aguilera. Ahí es donde yo digo que la selección es peligroso cerrarla tanto bajo el discurso de la construcción de equipo o del proceso. ¿Por qué? Porque le cerrás la puerta a jugadores con buen rendimiento de campeonato nacional o de afuera y terminás también manteniendo en selección a futbolistas que a veces no te están dando la talla y para mí Brandon tiene que dar la talla. O sea, ya es momento de que Brandon Aguilera asuma un peso en selección.